Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 96 que se ve impresionante. Miren, pero qué interesante ecuación. Pueden realizarla en su cuaderno como siempre y dejarme en los comentarios su respuesta. Se ve súper interesante esta ecuación. Lo que vamos a hacer para darle solución a esta igualdad, primero pues vamos a dejar en la misma base. Entonces tenemos x elevado a la raíz cuadrada de x y esto va a ser igual. Por propiedades de los exponenciales yo puedo convertir esta raíz en una potencia. La potencia va a ser la base va a ser pues el radicando, ¿no es cierto?, que va a estar elevado a una fracción. En el numerador va a ir este exponente, va a ir x, y en el denominador va a ir el índice de la raíz, que como es una raíz cuadrada, entonces va a ser 2. Muy bien, y todo comprendido hasta aquí, ¿no? Tenemos base x en ambos lados de la igualdad, por lo tanto los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces podemos igualar el exponente del lado izquierdo, que es la raíz cuadrada de x, igualado al exponente del lado derecho, que es x medios. Muy bien, tenemos una igualdad, ¿no? Entonces aquí, para deshacernos de esta raíz, podemos elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. No aplicamos aquí pues las propiedades de los valores absolutos del más menos, porque no es x al cuadrado sino simplemente x. Entonces si nosotros pusiésemos un valor negativo aquí, pues esto se nos convertiría en números imaginarios. Entonces simplemente elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad, elevamos también acá. Aquí podemos simplificar este 2 con este 2 de aquí, y nos queda que x va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que vendría a ser 4. Muy bien, pues aquí distribuimos este cuadrado para cada término. Y ahora pues podemos multiplicar por 4 ambos lados de la igualdad para deshacernos de este 4 de aquí. Simplificamos y nos queda que 4x es igual a x al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a dejar todo en el lado derecho de la igualdad. Fíjense, este 4x ya no va a estar aquí. Va a estar acá, pero como menos 4x, ¿no? Muy bien. Aplicamos pues aquí factorización. Tenemos que 0 es igual. Podemos sacar pues este factor común, la x. Me queda multiplicado por x y por menos 4. ¿Sí? Porque x por x me da x al cuadrado. Y x por menos 4 me da menos 4x. Impresionante. Ahora lo que vamos a hacer es igualar cada factor a 0. Primero igualamos x igual a 0 por aquí. Y esta sería pues una de mis dos soluciones para mi ecuación exponencial. Y ahora igualamos este x menos 4, que es el otro paréntesis, también a 0. Despejando a x tenemos que x va a ser igual a 4 positivo. Y esta sería mi segunda solución para mi ecuación exponencial. Ahora vamos a ver si es que estas dos soluciones realmente son soluciones para mi ecuación exponencial. Por aquí vamos a hacer la comprobación. Tenemos la raíz, tenemos x elevado a la raíz cuadrada de x, y esto igual a la raíz cuadrada de x a la x. Si reemplazamos con 0, pues nos queda 0 elevado a la raíz cuadrada de 0. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 0 a la 0. Tenemos 0 a la 0, pero esto de aquí pues es un número indeterminado. Por el momento pues no vamos a entrar a esto de los números indeterminados. Cuando veamos pues la clase sobre límites, pues ahí lo veremos. Hasta el momento esto de aquí no es una solución para mi ecuación exponencial. Ahora vamos a ver con x igual a 4. Entonces copiamos por aquí la ecuación. Tenemos x elevado a la raíz cuadrada de x, y esto es igual a la raíz cuadrada de x a la x. Por aquí tendríamos pues 4 elevado a la raíz cuadrada de 4, y esto es igual a 4 elevado a la cuarta. Por aquí tendríamos 4 y la raíz cuadrada de 4 pues es 2. Por aquí tendríamos pues la raíz cuadrada de 4 a la 4, que es 256. Por aquí tenemos 4 al cuadrado, que es 16. Y si sacamos la raíz cuadrada de 256, pues es 16. Y sí, esta sí es una solución para mi ecuación exponencial. Impresionante. Hemos pasado por todos estos pasos
y hemos llegado a la conclusión de que para que se cumpla esta ecuación exponencial, x tiene que ser igual a 4. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.